Abra su Biblia allí en Eclesiastés capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Cuando lo tenga, puede decir un fuerte amén. Amén. Eclesiastés capítulo 9, versículo 7 en adelante dice: anda y come tu pan con gozo, y bebe de tu vino con alegría de corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios es el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Tome su lugar, hermanos, alabando al Rey. Este capítulo, hermanos, de Eclesiastés, todos sabemos, ¿verdad?, que fue escrito por el rey Salomón. El Señor le dio mucha sabiduría, y en este libro, hermanos, en este capítulo específicamente, él empieza a hablar acerca de la muerte, y empieza a decir que en la muerte, ¿verdad?, tanto lo mismo le acontece al justo como al injusto. Y esto es cierto, a todos tenemos que morir un día, ¿verdad? Y no hay manera de escapar de eso. Algún día tenemos que morir. Pero también dice, ¿verdad?, es el famoso texto que dice: perro vivo es mejor que un león muerto, ¿verdad? Es decir, y luego dice que hay más esperanza del vivo que del muerto. Y aquí en el versículo 10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo, ¿qué dice, hermanos? Según tus fuerzas. Hay quienes, hermanos, estos problemas, estas cosas que están pasando, los paralizan. Los paralizan para una cosa, pero para otra cosa no, ¿verdad? Como muchos de ellos se paralizan para hacer las cosas de Dios. No quieren ir a la iglesia, no quieren buscar de Dios porque eso les causa temor. Está pasando mucha tragedia, mucha muerte, y les causa temor. Sin embargo, para su trabajo eso no importa, que se estén muriendo, no importa que esté pasando lo que esté pasando, siguen yendo a su trabajo, ¿verdad? Y aquí el proverbista Salomón dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo. Es decir, el Hijo de Dios, hermano, no fue creado para no hacer nada. Hace 15 días hablábamos acerca de que tenemos que trabajar, ¿sí se acuerdan? Y este texto confirma, de hecho va a ser como la segunda parte, este texto confirma, hermanos, de que tenemos que trabajar y que lo tenemos que hacer. Todo lo que nos venga a la mano, tenemos que trabajar conforme a ¿qué? A nuestras fuerzas. Déjame decirte algo, hermano, que la calidad jamás es un accidente. Siempre el resultado de un esfuerzo inteligente, eso es la calidad. ¿Sí me explicó? Lo que dice el texto, que todo lo que hagas tú, lo hagas con excelencia. Hazlo conforme a tus fuerzas, no lo hagas mediocremente. En el camino del Señor, el Señor nos llamó para trabajar en su obra. Y Dios nos pide, hermano, que lo hagamos excelentemente, que lo hagamos como para el Señor, que no lo hagamos solamente para taparle el ojo al macho, como luego dicen, o para agradarle al ojo al hombre, sino que lo hagamos como para el Señor. Y luego dice, hay quienes dicen: bueno, hermano, es que no tengo la oportunidad. No, mira lo que dice el versículo 11: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Es una mentira, hermanos, que tú dices: no, yo no tuve la oportunidad, nunca se me presentó la oportunidad. Eso no es cierto, hermanos. Todos tenemos oportunidad y Dios nos brinda la oportunidad a todos. El problema es que muchas veces nosotros nos quejamos: es que si yo tuviera la oportunidad que tuvo la hermana, yo también estuviera en la misma condición que ella. Si yo tuviera, eso no es cierto, ¿no? ¿Sabes qué? Que a todos se nos presenta la oportunidad de trabajar,
pero en veces hacemos el trabajo mediocremente, o sea, malo. ¿Quién te va a contratar de nuevo? ¿Quién te va a pedir de nuevo si haces un trabajo malo? Los que les va bien, hermanos, es porque hacen su trabajo con excelencia. Todo lo que les viene lo hacen con excelencia. ¿Cuántas veces Dios te ha prestado la atención o te ha prestado la oportunidad de servirle a alguien y tú por mezquino tal vez o por perezoso o por lo que sea, no lo hiciste? Y tal vez esa era la oportunidad de que a esa persona que tenías que haber ayudado era una persona pudiente, que te iba a poder dejar, inclusive como ha habido gente que le dejan hasta casas, negocios y fortunas. Pero todo, ¿por qué? Porque no estás acostumbrado a hacer las cosas conforme a tus fuerzas. Es decir, con excelencia. No quieres atender y no quieres servir a nadie. Un día vamos a morir, hermano, pero por el hecho de que vamos a morir, ¿vamos a quedarnos sin hacer nada? Porque la cosa está fea ahorita, nos vamos a quedar sin hacer nada. Y lo curioso es que no queremos hacer nada para las cosas de Dios, pero otra vez para nuestras casas, para nuestros negocios, para todo lo que se vea con nosotros, ahí sí. El Home Depot se acabó, todos los materiales, el Walmart, todos los materiales están asustada la gente porque se pueden enfermar y morir en un instante, pero para hacer las enmiendas en su casa, eso no. Y la gente se la cree, hermana y hermano, pero los hijos de Dios nos ha puesto, hermanos, para que trabajemos en la obra de Dios que es permanente. Que las cosas están difíciles, ¿qué importa, hermanos? No es que cuando todo se pone duro, solo los que caminan son los duros. Es decir, los valientes. No, Dios nos llamó, ¿verdad? Porque Él dijo que el reino de los cielos sufre violencia y también ¿quién? Los violentos lo arrebatan o los valientes lo arrebatan. ¿No son los hijos de Dios los valientes? Que no podemos pararnos, hermano, tenemos que seguir trabajando y más para las cosas de Dios. Y que todo lo que lo hagamos, hermano, lo hagamos con excelencia. Eso prácticamente era la prédica de hace 15 días, ¿se acuerdan, verdad? Que Dios nos va a llamar un día a cuentas, hermano, y que qué estamos haciendo para Él. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con excelencia. Estamos sirviendo a los hermanos sabiendo que Dios nos está mirando en todo tiempo, aunque nadie nos vea. ¿Sí? Ahora, el asunto es, quiero enseñarles 5 formas que el diablo utiliza para hacer que nosotros no hagamos la obra de Dios. El diablo tiene 2 trabajos, hermano. Uno es detener la palabra de Dios y la otra es frenar la obra de Dios. Ese es el trabajo de él. Y él lo va a tratar de hacer a toda costa. Él utiliza todo eso para desanimar a los hijos de Dios. Y quiero que veas allí en Nehemías, alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Nehemías capítulo 4. Dios es bueno, amén, hermano. En el versículo 1, todos saben la historia de Nehemías, ¿va, hermanos? De cómo él, siendo el copero del rey y estando bien en el palacio, dice que vinieron unos de Jerusalén y llegaron con él y le dijeron cómo estaba la condición de los hijos de Dios en Jerusalén, cómo los muros estaban derribados, ¿se acuerda, va? Y cómo Nehemías se puso a orar al Señor, a ayunar al Señor, le pidió perdón al Señor por todos los pecados que había cometido su pueblo, reconoció, se humilló delante de Dios y en el ayuno y oración se presentó la oportunidad. ¿Sí se acuerdan? Y dice que el rey le dijo, ¿qué es lo que te pasa, Nehemías? Te veo triste. Eso era peligroso para él, que era el copero. Él prácticamente era el segundo hombre de más importancia en el reino. Era el de más confianza para el rey, porque era el que probaba la copa y los alimentos antes de dárselo al rey por si alguien quería envenenarlo. Y dice, cuando se presentó la oportunidad, dice que él le pidió al Señor en una oración de esas rápidas, Señor, dame gracia, y soltó. Ya había estado orando y ayunando y le dijo, pues cómo no voy a estar triste si la casa o el lugar donde vivieron mis padres, las murallas están destruidas, están quemadas las puertas y allá están pasando dificultad.
En aquel tiempo, hermanos, una ciudad sin murallas y sin puertas estaba expuesta al enemigo, estaba expuesta a que el enemigo hiciera con ellos lo que ellos quisieran. Ya habían salido de Babilonia y del reino, habían salido Zorobabel con algunos de los judíos que habían retornado a Jerusalén, pero solamente habían reconstruido el templo. Y en esta ocasión él dice, pues si he hallado gracia delante de ti, dame chance de ir a reconstruir los muros. Y la Biblia dice que sí, le dio la oportunidad y se fueron, hermanos. Y dice ahí en el capítulo 4, llegando allá, dice en el versículo 1, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos que se les permitirá volver a ofrecer sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de las piedras, si subiere una zorra, ¿qué dijo, hermanos? Lo derribarán. Y luego el versículo 12. Pero sucedió que cuando vinieron los judíos que habitaban entre ellos, no decían hasta 10 veces: de todos los lugares donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Fíjense bien, quiero que vea que algo el enemigo hace, hermanos. El enemigo usa el escarnio y la intimidación para hacer que el pueblo de Dios no trabaje. ¿Qué es el escarnio? El escarnio es la burla, pero no es que se burle él solo, sino que llama a más gente y se burla delante de mucha gente, de alguna persona. Y eso es lo que hizo Sanballat. ¿Se acuerdan? Dice que él habló delante de ¿quién? De sus hermanos y de su ejército, y del ejército de Samaria, y hizo escarnio de los judíos. ¿Sí lo está viendo? Déjame decirte, hermanos, hay gente, hermanos, aquí en la iglesia, lamentablemente, porque no nomás fue Sanballat, sus hermanos y el ejército del enemigo, sino que también en el versículo 12 vimos que también los mismos judíos venían a querer intimidar a los otros que estaban edificando los muros. Es lamentable, hermanos, que el enemigo es representado por Sanballat, su ejército, sus hermanos, todos sus achichincles, ¿sí? Y luego los mismos hermanos. ¿Para qué? Para desanimar al pueblo, para que sigan haciendo la obra de Dios. Al enemigo no le gusta, hermanos, que nosotros trabajemos en la obra de Dios. Él va a tratar de burlarse. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántos hermanos, en lugar de ayudar, o qué bueno que el hermano está trabajando en la obra, se empiezan a burlar de ellos? Padre Cristo. Amén. Quedaron muy serios, ¿no? Es triste, hermano. Es triste porque eso es lo que hace el enemigo. Él a toda costa quiere parar la palabra de Dios y la obra de Dios. Él va a utilizar otra vez, como les digo, el escarnio y la intimidación para desanimar al pueblo de Dios para que siga trabajando en su obra. Lamentablemente él utiliza a su ejército y también a los mismos hermanos. Nosotros sabemos, hermano, que Dios y nosotros tenemos la autoridad de parte de Dios para construir la obra, hermanos. El enemigo dice que en cuanto supo que iban a construir el muro, ¿qué hizo? Se encolerizó, se enojó. Él no está contento, hermanos, cuando tú y yo empezamos a trabajar en la obra. Él no está contento cuando tú y yo nos preocupamos unos por otros, cuando empezamos a verdaderamente hacer la obra de Dios, el servicio a Dios. Él no está contento, hermanos. Él se enoja y él levanta una conspiración contra ti y contra todo aquel que esté trabajando. Pero el Hijo de Dios tiene que saber, hermano, que nosotros no estamos solos. Que ya Dios nos dio autoridad para hacer la obra de Él. ¿Se acuerdan? Miren, si va al capítulo 2, en el versículo 7, Nehemías, hermano, después de que habla con el rey, dice que el rey le dijo, además dijo el rey, versículo 7 del capítulo 2, le dice: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá,
Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey, y según la benéfica mano de Dios sobre mí. Y vino luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías, no el hermano Tobías, es otro y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de ¿quién, hermanos? De Israel. Se fija que Sanbalat se molestó y Tobías se molestaron porque el mismo rey le había dado cartas para construir. ¿Sí lo está viendo? ¿Qué hizo entonces Sanbalat, hermano? Con toda su ira lo que hizo fue empezar a escarnecer a los judíos para detenerlo. Él sabía que el rey les había dado cartas y les había dado autoridad, y no solamente eso, les había dado los recursos. Dios no nos ha dado todo eso a nosotros, hermano. Los recursos que tú tienes no son tuyos, hermano, son del Señor. La autoridad que tú tienes no es tuya, es del Señor. Tu propia vida, el Señor es el que te la está dando. ¿Sí? Y el enemigo lo sabe, hermano. Y lo que quiere es intimidarnos, y quiere él hace escarnio de cada uno de nosotros para que no hagamos la obra. Lo primero, les voy a dar cinco formas de que él usa. Ahí está. La primera es, en el versículo 2 dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? Esa fue la primera cosa que él utilizó. Empezó a decir, estos judíos no tienen poder. ¿Qué están haciendo para hacer la obra? ¿Sí? Y esto me recuerda, hermanos, que el enemigo siempre va a tratar de que te enfoques en tu debilidad para que no trabajes. Y para que empieces a decir, sí, verdaderamente no puedo. No sé hablar. No soy muy bueno. ¿Sí me explico, hermanos? Él va siempre a tratar de hacer que tú te sientas nada, para que pare la obra de Dios. Déjame decirte, yo sé que ninguno de nosotros somos perfectos, hermano. Que todos cometemos errores. Pero ¿sabes qué? Que Dios nos ama. Aleluya. Y Él nos da la oportunidad para que siempre estemos trabajando en su obra, y su misericordia es tan grande, hermano, que Él siempre nos está ayudando para que nosotros trabajemos. Pero el diablo te quiere hacer sentir que tú ya no sirves para nada. Ahora, ¿se acuerdan de aquellos, de los 12 espías? 10 de ellos, ¿qué fueron lo que dijeron, hermano? Cuando fueron a ver la tierra prometida, fueron a espiar la tierra prometida durante 40 días, la Biblia dice que ellos van, hermanos, y ellos vinieron y desanimaron al pueblo porque su enfoque fue, ¿qué fue su enfoque? Si tú ves Números capítulo 13, versículo 31, dice, mas los varones que subieron con él, con Josué y Caleb, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que ¿qué? El diablo logra su objetivo cuando que pongas tu mirada en ti. ¿Cuándo? Pregunto, ¿cuándo habían podido ellos? ¿Que no fue Dios el que los sacó de Egipto? ¿Que no fue Dios el que los sustentaba y que los guardaba? ¿Cuándo ellos habían podido? ¿Cuándo hemos podido nosotros, hermano? Si estamos aquí es por su amor y su misericordia. Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra del Señor a Zorobabel, que dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. No se trata de nosotros, hermano. Por más que el enemigo te diga, es que tú eres débil, tú no puedes. Además, tú cometes muchos errores. ¿Cómo te pones a hacer eso? ¿Cómo te pones a hablarle a la gente siendo tan malo? ¿Sí me explico, hermano? Y siempre el enemigo está atacando para que tú y yo no hagamos la obra de Dios, que es predicar su palabra y que nos sirvamos los unos a los otros. Siempre el enemigo está atacando
tu debilidad y enfoca tu mirada en ti mismo. Cuando ponte a pensar, hermano, esto nunca ha sido de nosotros. ¿A poco crees que porque estamos aquí es por tu fortaleza? ¿Cuántas veces el diablo nos ha querido destruir y nos ha empujado con violencia, hermano? Y si estamos aquí es por la bendita misericordia de Dios. Si Él haya querido nos haya destruido, pero no pudo hacerlo, no porque no quiso, no porque no podía, sino porque Dios no se lo permitió. Porque Dios está con nosotros. Oiga, Sanballat estaba establecido ahí con su ejército, hermanos, y empezó a decir estos débiles judíos. Lo que tenemos que entender, hermanos, que nosotros, lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos, ¿qué? Sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que es para deshacer lo que no es. Para lo que es, perdón, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie, ¿qué dice, hermanos? Se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. No somos nosotros. Todo lo ha hecho el Señor por nosotros. Si lo están viendo, hermano, tú y yo somos faltos, hermano, cometemos errores, pero gracias a su misericordia, hermanos, son cubiertas nuestras faltas cuando nosotros le pedimos a Dios perdón y nos arrepentimos. ¿Sí? Dice el versículo 31, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese. ¿Qué, hermanos? En el Señor. Nadie se puede gloriar en sí mismo. El Hijo de Dios fue hecho, hermanos, para que le demos la honra y la gloria solamente a Dios. ¿Se acuerdan cuando Pedro oró y sanó a aquel cojo, hermanos? En Hechos capítulo 3, versículo 12 dice: y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Hijo de Dios, hermano, nunca cree que es Él. Siempre le está dando toda la gloria a Dios. Y cuando el enemigo logra que tú te enfoques en ti, que tú creas que tú fuiste, que fue tu piedad, es cuando ya perdiste. Porque en un momento dado va a encontrar, cuando cometes el error, y te va a decir: ahí está, no que eres muy piadoso. Ahí está, no que eres muy fuerte. Pero Pedro lo dijo: no, ¿a poco creen que este se levantó porque somos muy piadosos, por mi piedad o por mi poder? Yo no soy nada, pero es Dios en nosotros el que obra. Bendito es el nombre del Señor. Nunca ha sido nosotros. Déjame decirte que el diablo lo hace, hermano. Esto es lo que está escrito, eso sucede en la vida real. Sucedió en la vida real, pero sucede ahorita. Recuerdo que un día unos hermanos estaban orando por un endemoniado. ¿Y sabe qué le decía el endemoniado a los hermanos? Tú no pudiste, ¿para qué lo estás intentando otra vez? Le decía a un hermano. Y lo buscaba la endemoniada al hermano. Y se burlaba de él y decía: ¿para qué? La vez pasada no pudiste sacarme. ¿Para qué lo intentas? No vas a poder. No, eso yo lo vi, hermano, yo lo escuché cuando le decía la endemoniada al hermano y lo buscaba a él, solamente a él, le decía: ¿para qué lo intentas? No vas a poder. La vez pasada no pudiste. Cuando yo escuché eso dije: mira el demonio tremendo lo que está haciendo. Entonces fuimos y le dije: ¿sabes qué? No, yo no vengo con mis fuerzas, y en el nombre de Jesús te vas a salir. En el nombre de Jesús, yo no vengo a pelear con mis fuerzas, pero vengo con alguien que es más fuerte que tú. Y en el nombre de Jesús te vas a salir. ¿Saben qué se salió? Pero Él quiere hacer que tú te enfoques, hermano, oílo bien. Que tú te enfoques en tu debilidad. Que tú te enfoques en ti. Tú y yo no podemos, hermano. Y es lo que hacía Sanballat. ¿Qué hacen estos débiles? ¿Qué hacen estos débiles judíos?
Él siempre busca intimidarte, Él siempre busca burlarse de ti. Y si te logra convencer, hermano, no vas a poder. ¿Qué fue lo que utilizó? ¿Se acuerdan cuando Moisés se excusó delante de Dios y le dijo, pues yo soy tartamudo? Cuando el Señor dijo, tú vas a liberar al pueblo de Israel. Yo soy tartamudo, Señor, no puedo hablar. ¿Qué acaso yo no hice la boca en el hombre, la lengua? Y luego le dijo, ¿sabes qué es lo que traes en tu mano? Una vara. ¿Para qué sirve una vara, hermano? Solo para espantar a un perro, y eso sí tienes buena puntería, si no te muerde de todos modos. ¿Ah? ¿Para qué sirve? Sin embargo, dijo, eso te va a servir. ¿Sí se acuerdan? Cómo el Señor hizo milagros a través de la nada. Eso para que entendamos que no somos nosotros, hermano, que es Él. ¿Sí lo entiende? ¿Se acuerda cuando Gedeón se fue a pelear con aquellos hombres y cómo el Señor le dijo, ¿sabes qué? Le fue quitando del ejército, que de por sí eran poquitos. Los otros eran como las estrellas del cielo, como la arena del mar, el ejército contrario. Y el Señor le fue quitando gente a Gedeón y le fue quitando gente a Gedeón hasta que por último le dejó 300. Y esos 300 los dejó solamente con un cántaro, una antorcha y una trompeta. Y con 300 derrotaron al ejército contrario. Y dijo el Señor, esto para que sepas que no eres tú, sino que soy yo. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, paramos de hacer la obra porque nos tomamos el cuento que el enemigo dice, eres un debilucho, no sirves para nada? No, hermano, es que yo no quiero hacer nada, hermano, porque pues siempre cometo errores. ¿Y quién no? Que el caldo me queda amargoso. Ay, pues ya tiene, nomás con que no envenenece a nadie. ¿Sí me explico, hermano? Y el diablo te va a tratar de meter cosas, hermano, pero tú tienes que sobreponerte. El Señor ya nos dio el poder, nos dio la autoridad para hacer la obra de Dios, para predicar su palabra, hermanos, aún en los tiempos difíciles. No eran tiempos difíciles para el pueblo de Israel, hermano. Estaban rodeados del enemigo, las murallas estaban destruidas, no tenían protección. Pero Nehemías hacía todo lo que dice Eclesiastés. Todo lo que le venía a la mano lo hacía conforme a sus fuerzas. La oportunidad que tuvo la aprovechó y empezaron a construir las murallas. Que el enemigo se va a burlar, que el enemigo va a intentar hacerte creer cosas que no son ciertas, o que tal vez sean ciertas, hermano, porque sí somos débiles, pero que no estamos solos, es Dios el que está con nosotros. Sí. ¿Y sabes qué? Que vamos a salir victoriosos. La segunda cosa que el enemigo hizo fue, en el capítulo 4, versículo 2, ¿verdad? Estamos. La primera fue que, ¿qué hacen estos débiles judíos? La segunda es, ¿se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? Eso dice así, bueno, sí dice así. ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? Es decir, ¿la gente los dejará hacer las cosas? ¿Aceptará lo que hacen? Eso es lo que está diciendo. ¿A poco van a aceptar todo lo que hacen? Déjame decirte algo, hermano, que los hijos de Dios no hacemos las cosas para agradar al hombre. Lo hacemos solamente para agradar a Dios. Todo lo que hacemos es para agradarlo a Él. Que el enemigo diga a lo mejor, es que no les va a gustar. No van a aceptar lo que tú estás haciendo. A mí me ha tocado ver hermanos increíbles entre los mismos hermanos que quieren sentar a una hermana que no haga el trabajo. Que quieren sentar al hermano porque el hermano se ha comedido o lo que sea. Y lo quieren sentar a como de lugar. En una ocasión estaban unos hermanos y, hermano, siéntese. Atienda a los visitas. Nosotros hacemos el trabajo. Oh, sí. Ese día no estaba el hermano Alex aquí. Se tapó el baño. Salieron los tiburones. Y ahora sí puedes juntarlos. No le entraron. ¿Sí me explico? Les gusta hablar, hermano. Quieren sentar a la gente, pero ellos no son buenos para hacer las cosas. Y el enemigo va a utilizar a su ejército. Lo va a hacer él, lo va a hacer su ejército, pero lamentablemente también va a utilizar hermanos para detener que no hagamos la obra de Dios.
Y es que no se ve bien. Gálatas capítulo 1 dijo el apóstol Pablo en el versículo 10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Hace una pregunta a los Gálatas: ¿estoy buscando yo el favor de los hombres, es decir, que les guste a ellos lo que yo hago? ¿O estoy buscando el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Déjame decirte algo, hermanos: no se puede agradar a los hombres y agradar a Dios. Y no te vi lo que dije, no se puede agradar a los hombres y agradar a Dios. Cuando dije hombres son plural, porque cada quien piensa como le pega la gana. Y eso es tan difícil agradarlos. A uno porque trabajas, al otro porque no trabajas. O sea, hagas lo que hagas, no les vas a agradar. Y si tú tratas de agradar el ojo del hombre, hermano, no vas a poder agradar a Dios, no vas a poder servir a Dios. Y es lo que dijo el apóstol Pablo: si yo busco el favor del hombre, entonces no soy un siervo de Cristo. Colosenses capítulo 3 versículo 22 dice: siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo, óigalo bien, al ojo, como los que quieren agradar ¿a quién, hermanos? Fíjense bien que el que sirve al ojo es porque quiere agradar al hombre, es lo que está diciendo, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo este texto, hermano? Que mucha gente sirve al ojo, y lo que hace, lo hace con un corazón no sincero. Su corazón tiene dos intenciones. La palabra sincero aquí, sencillo, puro, es que tenga un solo pensamiento, y que el único pensamiento que haga en su corazón es agradar a Dios. Pero cuando tú eres dos caras, dos pensamientos, es decir, lo voy a agradar a Dios, pero que lo vean los demás, que lo sepan los demás. Dígame decirte algo: que ya recibiste tu recompensa, y de parte de Dios no vas a recibir nada. El Señor lo dijo. Cuando tú ayunas y lo haces público, ya recibiste tu recompensa. Cuando oras y lo haces público, ya recibiste tus recompensas. Cuando ofrendas o ayudas y lo haces público, tocas trompeta, ya recibiste tu recompensa. De Dios no vas a recibir nada. El apóstol Pablo le dice a los Colosas: tienen que servir al Señor, no buscando agradar al ojo. Porque el que agrada al ojo está agradando solamente al hombre, pero no está agradando a Dios. Dice otra vez el texto: siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón, ¿qué cosa, hermanos? Sincero, temiendo a Dios. ¿Qué quiere decir temiendo a Dios? Estando bien entendido, hermano, que aunque nadie te ve, Dios te está viendo. Y Dios sabe si estás haciendo las cosas con excelencia para los hermanos, si estás haciendo las cosas con excelencia para servir a los demás. Dios te está viendo. Y cuando tú estás consciente de eso, que Dios te está viendo, solamente buscas agradarlo a Él y no al hombre. Muchas veces la gente no sabe ni el tiempo que te tardaste, ni el dinero que te gastaste, hermano. Pero ¿sabe que eso no tienes que publicarlo? No tienes que... Lamentablemente, hermanos, hay gente que ayuda y luego va y reclama al otro: ¿por qué no me llevó? Eso quiere decir, hermano, que lo están haciendo ¿para qué? Para agradar al ojo, para agradar al hombre, no a Dios. Porque el que busca agradar a Dios, hermano, no anda tronando la trompeta por todos lados. El que Él ayuda, Él lo hace y se acabó. Que le dan gracias, bueno, y si no le dan gracias también. O sea, Él no lo hizo porque le dieran las gracias. Hay veces que dejan de hacerlo, el trabajo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no me dieron gracias. Entonces estabas buscando el favor ¿de quién? ¿Sí me explico, hermano? Tú y yo tenemos que servir a los demás y hacer la obra de Dios. Te den gracias o no te den gracias, sabiendo que todo el trabajo que es ¿para quién? Para Dios. Versículo 23: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, y no para ¿quién, hermanos? Para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿qué cosa, hermanos? Servir. Es decir, está diciendo: sirve a los demás, y el que hace esto para servir, para agradar a Dios, son los que se van a llevar la recompensa de parte de Dios.
Ahora la pregunta ¿eres la persona que Dios creó para que seas? ¿O estás viviendo para agradar a los hombres? Porque son dos cosas diferentes. ¿Eres la persona que Dios creó para que seas? ¿O estás viviendo para agradar a los hombres? Porque si eres la persona que Dios creó para que seas, esa persona, hermanos, hace todo para Dios. Porque para eso Dios nos creó, no sé si. Isaías 43:7 dice, todos, así dice, todos los llamados de mi nombre. ¿Qué dice, hermanos? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ahora pregúntate, ¿eres la persona que Dios creó para que seas? ¿O eres la persona que buscas de agradar a los hombres? Aleluya. Nosotros estamos aquí, hermanos, para agradar a Dios. Que te empiezan a decir, ay, hermano, pues es que tú las cosas las haces muy feas. Y hermano, tú, ese es tu business, tú las haces muy bonitos. Cada quien lo va a hacer conforme a qué, hermano, a su capacidad, conforme a lo que sabe, dando lo mejor, y de Dios va a tener su recompensa. Nunca comparándose, es que el otro tiene más billetes y le va a llevar uno de camarones y el otro de jaiba y yo nomás frijolitos. No importa, hermanos, frijolitos. El Señor dijo que aún un vaso de agua no se va a quedar sin recompensa. Pero cuando tú lo haces de corazón para Dios. ¿Sí me explico, hermanos? No buscando agradar al hombre, sino a Dios. La tercera cosa que hizo el enemigo, volviendo allá a Nehemías capítulo 4, versículo 2. La primera fue, ¿qué hacen estos débiles judíos? La segunda, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? La tercera es, ¿acabarán en un día? Déjame decirte algo, hermanos, que el enemigo siempre quiere desanimarte poniéndole tiempo a las cosas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Acabarán en un día. O sea, ¿a poco estos comenzaron a construir la muralla creyendo que en un día van a acabar? ¿Ah? ¿A cuántos el enemigo les dice, ¿para qué sigues orando, hermano? ¿Para qué sigues pidiendo al Señor? ¿Sabes qué? Que esto va a tardar tiempo. Y tal vez el Señor ni te conteste. ¿Cuántos han escuchado eso, hermanos? Entre los hermanos. Se va a morir, ¿para qué sigues orando por él? Ya no va a volver, se va a perder. Tu hijo no va a volver. ¿Sí les ha tocado eso, hermano? Es tremendo, hermano, que luego empiezan a poner tiempos. ¿Cuánto tiempo tienes orando? Si era de Dios, ya tenía que haber sucedido. Oiga, le juegan al diablo porque Dios tiene su tiempo. Y el diablo quiere poner un tiempo para buscar que te desanimes. Él les dijo a ellos, ¿a poco creen que esto que ustedes quieren hacer de construir las murallas, a poco creen que se va a tardar poquito? En otras palabras le está diciendo, esto les va a costar. ¿Sí? Déjame decirte, hermano, que el Hijo de Dios tiene que entender, hermano, que nosotros vamos a hacer la obra de Dios mientras estemos vivos, haciendo todo lo que se nos venga a la mano con excelencia. Y el tiempo, tenemos que entenderlo que solo Dios lo tiene. ¿Sí es así o no es así? David lo dijo, hermanos, en el Salmo 31:15 dice, en tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Pero él entendía, hermanos, que Dios tenía en sus manos sus tiempos. Tú no te tienes que desanimar. Dios tiene un tiempo para todo, hermano. Si estás pidiendo por tu matrimonio, sigue pidiendo por tu matrimonio. Si estás pidiendo por tus hijos, sigue pidiendo por tus hijos. Dios tiene un tiempo. No le hagas caso al enemigo. Ya pasó mucho tiempo y va a pasar mucho más. Ya no sigas insistiendo. Dios tiene un tiempo. La Biblia dice en Génesis capítulo 8 versículo 22, dice, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Es decir, hermanos, que a todos se nos llega una temporada, pero que el invierno no está para siempre, que la noche, por más oscura que esté, no dura siempre. Siempre va a llegar el día, siempre va a llegar la primavera,
Siempre va a llegar la cosecha después de que sembraste. Dios tiene un tiempo para todo. El enemigo trata de decirte, ya no sigas insistiendo. Nosotros debemos entender, hermano, que Dios es el que tiene el tiempo. ¿Se acuerdan? Dice la Biblia cómo nuestro Señor Jesucristo llegó en su tiempo, hermanos. Que estaba establecido el tiempo en que Jesús viniera a la tierra. La Biblia dice ahí en Gálatas capítulo 4 y versículo 5. Pero cuando vino, ¿qué dice, hermanos? El cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido, ¿qué cosa? Bajo la ley. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Dios tiene un tiempo para todo. ¿Y sabes qué? Que los tiempos de Dios se cumplen. ¿Cuántos años esperó Abraham para tener la promesa? La promesa se hizo en Génesis capítulo 12 y él recibió la promesa hasta Génesis capítulo 21. Fueron 25 años los que Abraham esperó para tener a su hijo Isaac. ¿Cuánto tiempo tardó la promesa que el Señor le dio a José a través de esos sueños, donde él iba a estar por encima de sus hermanos y por encima de su padre y de su madre? José fue vendido de 17 años y el reino de Egipto lo recibió cuando tenía 30. ¿Cuántos? 13 años. Esperó 13 años. Mientras esperó, ¿sufrió, hermano? No. Sí sufrió. Lo vendieron sus propios hermanos. Estando allí con Potifar, le levantaron los falsos sin haber hecho él nada y paró a la cárcel. Es más, mira lo que dice Salmo 105, lo que hicieron con José. Porque hay veces que la Génesis no lo dice, pero aquí mira, el Salmo 105 habla lo que hicieron con José. Versículo 17 dice: y envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies, ¿cómo, hermanos? Con grillos. En cárcel fue puesto su persona. O sea, él sufrió, hermano. ¿Hasta qué? Hasta la hora que se cumplió su palabra y el dicho del Señor le probó. Siempre se va a cumplir la palabra de Dios. Dios tiene un tiempo, hermanos. Él sufrió, padeció durante 13 años, pero llegó el cumplimiento. Llegó el cumplimiento de la palabra de Dios. Llegó. ¿Cuántos años sufrió Moisés en el desierto? 40 años. Y él tuvo que padecer, ya ni por él, hermano, pero porque dice la Biblia que en Números capítulo 14 versículo 34 dice que el Señor castigó al pueblo de Israel por los 40 días que habían estado los espías. Dice: por cada uno de los días les voy a dar un año, y van a pasar 40 años porque desobedecieron en el desierto. Y él tuvo que esperar 40 años para apenas ver la tierra prometida. Pero la vio. ¿Sí? Sí estamos acá. ¿Cuántos años esperó Caleb, hermano, para obtener la promesa de parte de Dios? La Biblia dice que Caleb fueron de esos dos espías. ¿Se acuerda que fue Josué y Caleb? Y cuando ellos fueron, ellos tenían apenas 40 años. 40 años que se aventaron en el desierto. ¿Cuántos son? 80, tenía ya 80. Y cuando él recibió la promesa de parte de Dios, tenía 85. ¿Cuántos años esperó? 45 años para obtener la promesa. Y cuando llegó el momento, él lo dijo, se cumplió. Esto es lo que se está cumpliendo la palabra. El Señor me concedió la vida para darme lo que él me prometió. Es decir, tú no te vas a morir, hermano, si Dios te prometió algo. Puede venir lo que venga a tu vida, sentirte que te mueres, hermano, y te puede ir en crisis, pero no te vas a morir, sino que se va a cumplir lo que el Señor dijo de ti. Y él dijo: el Señor me ha guardado la vida hasta este instante para que yo reciba la herencia que el Señor
me prometió. Bendito Dios, aleluya. Ahí en Josué capítulo 14, dice el versículo 14, dice: por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente al Señor, Dios de Israel. Y en el versículo 10 dice, hermanos: ahora bien, el Señor me ha hecho vivir, fíjese bien lo que dice, como Él dijo. Y estos 45 años desde el tiempo que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, ahora, he aquí, hoy yo soy de edad de 85 años. Y él, en el versículo 14 lo leímos, recibió su herencia. ¿Se cumplió lo que dijo el Señor? ¿Dios tiene un tiempo? Sí. ¿Sí me explico, hermano? Cuando el Señor le dijo a Pablo que tenía que ir a llevar la palabra a Roma en el trayecto, ¿qué pasó con Pablo? ¿No naufragó, hermanos? Y después de que naufragaron, pararon en una isla, y dice la Biblia que él estaba recogiendo madera para echarla al fuego. De repente se prendió una serpiente en su mano, y dice la Biblia que él la sacudió en el fuego, y la gente estaba esperando, verdaderamente era maldito, porque se acabó de escapar de un naufragio, pero no se escapó de esta, porque era una víbora súper venenosa. ¿Sí me explicó? Sí. Es decir, puede tu barco, hermanos, que te lleva a donde Dios dijo que vayas, puede tu barco destruirse. Y tal vez la serpiente trate de matarte, pero no te va a hacer nada, porque se va a cumplir lo que Dios dijo en tu vida. ¿Sí me explico? ¿Murió acaso Pablo, hermanos? No, él llegó a Roma y predicó la palabra así como el Señor le dijo. Cuando Dios nos dice, hermanos, nosotros tenemos que confiar en Él, aunque el enemigo diga lo que Él quiera. ¿Sí? Tiene Dios un tiempo. Y no dejes que el enemigo te ponga un tiempo, porque eso fue lo que pasó. ¿Acaso acabarán en un día? ¿Quién puso ese tiempo, hermanos? Fue Él. Dios los mandó a construir las murallas y nunca les dijo cuánto tiempo iban a tardar. Sí les dijo. No, el que puso el enemigo fue el que puso el tiempo. Y a veces el enemigo quiere hacer lo mismo con nosotros para que tú y yo nos desanimemos. ¿Sí estamos, hermano? ¿Cuánto tiempo ha pasado con tu familia y no sucede nada? Y ya empiezas a desanimarte. Oh, sí tiene razón el hermano. Tiene razón la hermana. No tiene razón. El único que tiene razón es Dios. Y si Él tiene un tiempo, Él lo va a hacer, hermano. Solamente espera en Dios. Y mientras esperas, haz todo lo que te venga a la mano. Gloria a Dios. Con excelencia. Si estamos acá. La cuarta cosa fue, en el capítulo 4, versículo 2, dice: resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Está diciendo, ¿a poco creen ellos que van a construir las murallas? Las piedras fueron quemadas, quedaron hechas polvo. ¿Cómo van a hacer ellos? ¿Cómo van a volver a construir? ¿Y no acaso el enemigo te dice todo lo que el diablo ya te robó, ya no lo vas a recuperar? ¿No te lo dice? Es lo mismo que ellos le estaban diciendo. Ya no hay manera de recuperarlo. No hay manera, hermano. Déjame decirte que Dios tiene el poder para hacerlo. No le hizo a Job que recuperara todo lo que había perdido y mucho más. Cuando leemos ahí en Job capítulo 42, versículo 10 dice: y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó, ¿qué cosa, hermanos? Al doble todas las cosas que había sido de Job. Dios tiene poder, hermanos. Si perdiste todo, Dios tiene el poder para dártelo de nuevo y darte aún más. Pero el enemigo te dice: ¿a poco vas a poder? Olvídate, ya lo que perdiste, lo perdiste. Si perdiste tu familia, ya date por bueno, ya así está todo el asunto. Tu hijo ya no tiene remedio, ya no va a volver. Si no dice eso el enemigo, hermanos. Y muchas veces también los hermanos. Yo he escuchado hermanos que: olvídate, mejor búscate otro. Padre eterno, ¿eh? Gloria a Dios. Mejor búscate otra, haciendo que pequen.
¿Sí? Pero lamentablemente así es. ¿Ah? Cuando Dios siempre nos ha dado la victoria, hermano. ¿No se acuerdan cuando llegaron los amalecitas y le robaron todo a David? Él había salido a la guerra contra el pueblo de Israel junto con los filisteos, y los filisteos no quisieron pelear con él. Y le dijeron, ¿sabes qué? Vete a Siglar, a tu casa. Y dice la Biblia que cuando él llegó, hermanos, a su casa, la ciudad estaba humeando. Y cuando él llega se da cuenta que ya les habían robado todo y se habían llevado todo. A sus mujeres y a sus hijos. ¿Sí se acuerdan? Y todos empezaron a llorar, hermanos, y todos empezaron a echarle la culpa a David, o querían apedrear. ¿Se acuerdan de esa historia? Pero él le pidió al Señor, Señor, voy a poder ir a alcanzarlos y voy a recuperarlo todo. Y dice que el Señor le dijo que lo iba a recuperar todo. Miren, 1 Samuel capítulo 30 versículo 18 dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó, fíjese bien lo que dice, hermano, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo de todas las cosas que les había tomado. Todo, ¿qué cosa dice, hermanos? Todo lo recuperó David. En Dios, hermano, Dios tiene el poder para hacernos que recuperemos todo. Y en veces que le haces caso al enemigo, que ¿a poco crees que eso se va a poder construir? Ya tu matrimonio está totalmente deshecho. Tus hijos ya no tienen remedio. El problema que tienes en tu negocio, en tu trabajo, ya no tiene remedio con el hermano. No, hermano, en el Señor sí se puede. Ahí le dice en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Mateo 19:26 dice, y mirándoles Jesús les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios, ¿qué dice, hermanos? Todo es posible. Qué bonito, hermanos. Gloria al Señor. Número 5, hermanos. Ya me tardé mucho, ¿ah? Bueno, la última. Número 5. Dice, lo que ellos hacen, fíjense bien lo que dice en el número capítulo 4, versículo 2, dice, y luego vamos al 3. Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere, ¿qué cosa? Una zorra. O sea, todo lo que están construyendo es en vano, no sirve para nada. Y a veces le dicen ahí, hermano, no hagas tanto por el Señor. ¿Para qué? Eso no tiene sentido. No, eso no te va a servir de nada. ¿Usted cree eso, hermano? Pero hay gente, hermanos, es que no hagas nada porque eso ni te agradece. ¿Cuándo el pastor te ha dicho algo? ¿Sí les pasa, hermano? Eso no, ¿para qué sigues haciendo eso? No tiene beneficio, así igual que ellos. ¿A poco creen que lo que hacen va a permanecer eso, o te va a ayudar, o tiene beneficios para ti? No. Si se sube una zorra, lo tumba. O sea, todo lo que tú hagas no tiene beneficio. Déjame decirte, hermanos, en el Salmos 56:8 dice, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas, ¿en qué, hermanos? En tu renova. ¿No están ellas en tu libro? Déjame decirte que todo lo que hagamos, aún el sufrimiento que tengamos en el Señor, Dios lo tiene contado. Nada es en vano. Dios lo tiene en un libro y están tus lágrimas en un redoma. Dios tiene contado todo. ¿Cuánta gente deja de estar llorando? ¿No te contesta? No. Pues déjalo, que acabo de estar re feo. ¿Ah? Ese hermano es feo, tú no le hagas caso. Ya no sigas insistiendo. No tiene sentido lo que haces. Y eso es lo que hace el diablo, hermano, para que no hagas la obra de Dios. Nosotros, hermanos, no tenemos que escuchar al enemigo. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo, ¿en qué, hermanos? En la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no sirve para nada.
No es en vano, es mentira que la zorra lo va a tumbar, hermano. Tu trabajo vale delante de Dios y todo lo que tú estás haciendo tiene un significado y sirve para tu protección. Aleluya. Alabado es el nombre del Señor. Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Es decir, sigue haciéndolo, hermano. Vive de tal manera para que tengas la certeza de parte de Dios. Lo que dice el versículo 12: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Cuando tú sigues sirviendo al hermano con fervor, hermano, tú vives dignamente para un día poder recibir las promesas de parte de Dios. Pero si le haces caso al diablo, que nada de lo que tú hagas es importante, que no sirve, ¿ah? ¿Cuántas veces eso pasa, hermano? La Biblia dice en el Salmo 126:5, dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo. Esto dice, tal vez van a cegar. No importa, hermano, que te cueste hacerlo, pero un día lo vas a recoger. Dice el versículo 6: irá andando y llorando al que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo, ¿qué cosa? Su gavilla. ¿Sí lo está viendo, hermano? Ahora, cuando regresamos al capítulo 4 de Nehemías, hermano, y versículo 6, después de que ellos están construyendo la muralla, y que le dice todo esto Sanbalat y Tobías al pueblo de Dios, dice en el versículo 6 que ellos edificaron pues el muro y toda, ¿qué cosa, hermanos? La muralla, y fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo, ¿qué cosa? Tuvo ánimo para trabajar. El enemigo siempre quiere quitarte el ánimo, hermano. ¿Sabes qué es el ánimo? La palabra que aparece para ánimo aquí es total y absoluta determinación, que viene de una profunda convicción. Es decir, tú estás convencido y tienes un total y absoluta, estás determinado a hacerlo porque estás convencido. Y esa convicción que viene de lo más profundo de ti genera una pasión, un valor y un coraje para hacer la obra de Dios. Aleluya. Porque estás convencido que todo lo que hagas tiene consecuencias. Que todo lo que hagas, Dios no es injusto para olvidar tu trabajo que has hecho para el Señor. Aleluya. Y tú estás convencido, y eso genera en ti una pasión, un coraje, un ardor, un deseo por hacer la obra. Ellos lo hicieron de esa manera. Les estaban criticando, pero no les importó. Ellos siguieron la obra de Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 dice: y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Y luego dice: sí, dice el Espíritu, descansan de sus trabajos. Pero ¿qué pasa, hermanos? Las obras se las tumbó la zorra, la crítica. Después de que mueren, es lo único que te vas a llevar, hermano. Todo lo que tú hiciste. Lo que hiciste donde, aquí en la tierra. Sí, lo que hiciste aquí en la tierra con tus hermanos, con la gente que necesitaba. Lo que hiciste en la obra de Dios. Lo que hiciste de edificios, no, esos se van a quedar. Tus riquezas también se van a quedar. Tu casa también se va a quedar. Yo nunca he visto, hermanos, óigalo bien, un funeral con una troca de mudanzas atrás. ¿Usted sí? Es decir, ya se movió y va para allá con todo. No, va solo. Entonces tiene que entender, hermano, que nosotros estamos aquí para hacer la obra de Dios, porque es lo único que nos vamos a llevar. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Nehemías capítulo 6, versículo 15. Están pasando los músicos. Nehemías capítulo 6, versículo 15 dice: y fue terminada pues el muro el 25 del mes de Elul,
en 52 días. Wow. Algo que les tenía que tocar mucho tiempo, hermanos, costar mucho tiempo, solo lo hicieron en 52 días porque el pueblo lo hizo ¿cómo? Con ánimo. Eso es lo que el diablo quiere, robarte tu ánimo. Y para ello, hermanos, utiliza las amenazas, las burlas, la intimidación. Inclusive utilizó con Nehemías, utilizó profetas que eran pagados. Usted puede leerlo. Y llegaban y le profetizaban a Nehemías. Y Nehemías, si Dios está conmigo, no me van a hacer nada. Métete en el templo y escóndete, porque no, un hombre como yo se va a meter a esconderse. Querían levantarle mala fama a Nehemías. Y él, sin embargo, hermanos, siguió luchando por lo que Dios lo había puesto. ¿Sí lo está viendo? Versículo 16 dice: y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que nuestro Dios había sido hecho esta obra. Cuando tú y yo, hermanos, lo hacemos para Dios, el enemigo se va a dar cuenta que lo hicimos porque Dios estaba con nosotros. Nosotros no vamos a ser humillados, hermano, sino el que se va a humillar y el que va a ser humillado será el enemigo, en el nombre de Jesús. Pero si tú y yo menguamos, hermano, de hacer la obra y nos creemos todas esas mentiras del enemigo, tú eres el que vas a estar mal. Por último, el texto de Apocalipsis 22:12 dice: he aquí, yo vengo, ¿qué dice, hermano? Pronto. Y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermanos, el enemigo va a tentar. Tal vez hay hermanos que lo intenten. Están descuidados y el enemigo los utiliza para querer meter cosas. Pero tú hazlo todo para Dios. Y no te detengas, hermano. La obra del Señor sigue. Tenemos que hacerla. Que tu familia no ha venido, tú sigue orando. La respuesta viene en camino. Dios tiene un tiempo para todo. No le hagas caso al enemigo cuando Él te pone un tiempo. Tú no le hagas caso. Él puede poner el tiempo que quiera. Dios es el que tiene el control. ¿Sí estás, hermano? ¿Qué te quiere decir? Todo lo que haces no sirve para nada. Tú sigues sirviendo al Señor porque todo tiene su recompensa de parte de Dios. Pónganse en sus pies, hermanos. Vamos a entonar este canto. ¿Sí lo tienen? A veces sientes desmayar y que el dolor jamás se irá. Caminas en la tempestad y ya no puedes continuar. Sientes que todo sale mal y crees que no lo lograrás. Solo confía en Dios, la solución Él la dará. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios.
Tenemos que seguir luchando, hermanos. Tenemos que